Muy bien. Qué bonito ha quedado, qué bonito. Journal of Transpersonal Research. Muy bien. ¿Cómo curar el alma? Psicología y psicoterapia transpersonal es el tema que nos convoca con Román Gonzalvo, psicólogo transpersonal, presidente y fundador de la Asociación Transpersonal Iberoamericana ATI y del Journal of Transpersonal Research, dicho bien con mi inglés de Burgos. Perfecto. ¿Cómo puede ayudarnos la psicología transpersonal a hacer una psicoterapia o a sanarnos o a crecer espiritualmente? Creo que fue Jung, ¿no?, el que dijo que inevitablemente toda terapia terminaba siendo una evolución y un crecimiento espiritual. Sí, así es. Si no la terapia te lleva a la parte espiritual, si la parte psicológica que inicialmente vienes a tratar con un psicólogo luego no acaba desembocando en un desarrollo espiritual, como que no es verdadera terapia. Entonces yo creo que la terapia sí que cualquier tipo de problema psicológico por el que se acuda a un profesional también va a llevar asociado un trabajo con la parte espiritual. Lo que pasa es que podría ser como más directamente o indirectamente. Pero esto, si te oyeran desde ciertas escuelas, digamos, ortodoxas, entre comillas, de psicología, te colgarían de los pulgares por decir esto, ¿no? Porque más bien lo que se quiere es que la psicología sea como una ciencia, como una, digamos, desgajada de esa totalidad espiritual que funciona por sí misma, ¿no? Y que no tiene que rendir cuentas a nadie, mucho menos al espíritu. Pues tienes toda la razón, que si nos escucharan nuestros profesores de la facultad... Esto es para empezar. Román y yo estudiamos juntos, como ya he dicho. Y lo que te iba a comentar, que lo voy a hacer público, yo realmente llegué a la psicología transpersonal por este señor de aquí. O sea, yo estaba en primero de la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid y estaba desencantadísimo con lo que yo pretendía esperar, lo que iba a ser la carrera. Vine de Navarra a estudiar a Madrid y me desanimé. Estuve a punto de dejar la carrera en el primer año, ¿no? Y me quejaba constantemente de los contenidos que nos daban los profesores. Y Por suerte, Rafa Millán se cruzó en su camino. Sí, hubo una compañera que supuestamente era María, ¿no? Mari, que fue novia mía una temporada. Sí, sí. Sí. Pues creo que fue ella, aunque habría que comprobarlo, que yo estaba quejándome, pues ella me dijo, pues lo que tú estás hablando es psicología transpersonal. Y yo le dije, ¿psicología qué? Y otra, transpersonal. Hay una asociación aquí en la facultad que se llama Mandala y que... Que era la mía. Claro, entonces yo contacté con la asociación y estaba Rafa y Iñaki organizando unas jornadas de la consciencia integral. Jolín, es verdad, y ahora, como yo que sé, 20 años después, estamos organizando juntos otras jornadas transpersonales. Es como que se cierra el círculo, da miedo pensarlo, se me pone la piel de gallina. Es verdad, ostras, sí. Bueno, yo no organizaba esas, sino que solamente las organizabas tú, Sí, pero bueno, estabas por ahí, estabas cerca. Pero ahora te he delegado un poco en ti también la organización de estas jornadas, que llevo 8 años organizándolas yo en Tudela, y este año, que es el 9º, pues se trasladan a la Universidad de Zaragoza y es cuando tú entras a formar parte de la organización, ¿no? O sea que sí que es cierto que parece que se cierre. Tú me facilitaste el acceso a la psicología transpersonal, que gracias a eso yo terminé la carrera, luego hice doctorado con un contenido transpersonal. Y aquí estoy, ¿no? Sumergido a fondo en la psicología transpersonal. Yo diría que en España eres de las personas, de las 4 o 5 que hay, al menos desde una perspectiva, digamos, académica, si quieres decirlo así, que ha ido más lejos en el ámbito del estudio de lo transpersonal. Yo cuando empecé con el doctorado a querer estudiar, o sea, a buscar investigaciones dentro de ese marco transpersonal de la Escuela de Psicología Transpersonal y darme cuenta de que no había ninguna revista en español, en castellano, dije, bueno, me vi con la llamada de hay que crear una revista académica, ¿no? Y luego viendo también que había muy pocas investigaciones, quise llamarle así, Revista de Investigación Transpersonal, Journal of Transpersonal Research, para fomentar a investigadores a que publicasen investigaciones empíricas de temática transpersonal, ¿no? Y con eso, pues, llegar más fácilmente al mainstream, a la psicología convencional, que es la que todos aprendemos cuando vamos a la facultad, ¿no? ¿Para qué un psicólogo transpersonal? Y un poco enlazando con lo que comentabas de si todas las terapias acaban en la dimensión espiritual o no, ¿no? Yo creo que, como dice Wilber, que tendría que haber como un psicólogo de cabeza, como un médico de cabecera, que hubiese un psicólogo de cabecera, porque hay tantas escuelas, hay tantos problemas, hay tantos
abordajes, hay tantas técnicas distintas que al final el ciudadano o ciudadana que acude a un psicólogo pues está perdido y no conoce nada de esto y piensa que igual todos son iguales. Pues no tiene nada que ver un psicólogo con otro, e incluso psicólogos dentro de una misma escuela ya sabemos que tampoco tienen mucho que ver, aunque compartan su mismo marco, ¿no? Y eso es así porque lo que realmente hace a un psicólogo es la persona que es, y eso marca mucho la diferencia con otros profesionales. Pero la necesidad de un psicólogo de cabeza o cabecera sería para saber identificar el problema que nos trae el paciente o el cliente y desde una perspectiva ecléctica, donde estaría el conductismo, la cognitiva, el psicoanálisis, la humanista, la sistémica, la transpersonal, en fin, pues poder abordar ese problema desde la escuela más apropiada para tratar ese problema y utilizando las técnicas más adecuadas para ese problema. Yo creo que eso es idóneo, pero ahí partimos de nuevo de una confrontación entre visiones del mundo o paradigmas, porque para eso habría que llegar a lo que para mí es una verdad impepinable, que es que el ser humano es la realidad más compleja que existe y en consecuencia hay como muchos niveles y vertientes, por ejemplo el modelo de Gulliver, ¿no? De ACAL, ¿no? Del All Quadrants, All Level, de 4 cuadrantes con varios niveles, para ver en qué lugar, en qué cuadrante, en qué nivel, como tú dices tú, está el problema, a ir específicamente allí, pero es que la gran mayoría de escuelas de psicología tienen un problema que ha sido el mismo, curiosamente, desde mi punto de vista, que han tenido la mayor parte de las escuelas filosóficas y de las religiones, que es considerar que fuera de la Iglesia no hay salvación, o que fuera de mi escuela, de mi visión, de mi ideología, no hay verdad, de tal manera que el ámbito epistémico queda totalmente reducido a mi visión de las cosas, ¿no? Entonces mi escuela es la única verdadera y es exclusiva y excluyente, todo lo demás es mentira, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, que yo creo que es a lo que tú has dedicado la vida en realidad, es a ir abriendo ese paradigma y esa visión para que vayan cabiendo más y más miradas, más y más cosas y podamos sumar en vez de excluir. Sí, supuestamente el psicólogo transpersonal, por propia definición de lo que es lo transpersonal, abarcaría lo que hubo anteriormente, ¿no? De hecho, sería integral, ¿no? Que es otra palabra que está a veces un poco en fricción con transpersonal, ¿no? Sí, integral yo creo que hace referencia a más cosas de lo que es puramente psicológico, ¿no? Sino que ya atiende también a la parte física, a la parte social, a la parte económica, y lo transpersonal igual está más ceñido a lo psicológico o psicoespiritual. Pero en cualquier caso, la transpersonal fue una evolución de las escuelas de psicología desde el año 1900, ya hace más de 120 años, y como apareció en su evolución, pues igual es su práctica, ¿no? Creo que una persona que sea psicóloga transpersonal también lo es cognitiva, también lo es conductual, también lo es psicoanalista, también lo es humanista, también es sistémica, porque es un poco la evolución que ha seguido esa escuela, aunque evidentemente se va a ceñir más a lo transpersonal, pero el trabajo, como va a ser puramente transpersonal, si la persona no busca una atención espiritual o un trabajo con la parte transpersonal, no se va a hacer, y se va a hacer pues limitándonos al problema que trate sin tener que aludir a la parte transpersonal. Eso me parece mucho más transpersonal, ¿no? Porque la persona no busca una terapia transpersonal a lo mejor. Si lo busca, pues directamente va a ello, ¿no? Pero si no lo busca y lo que quiere es superar una pérdida de una pareja o de un ser querido o trascender una adicción o encontrar el sentido de su vida o solucionar, yo que sé, un problema laboral que no, en principio, no atañe a nada espiritual, pues se trata del problema como en sí mismo, y si hasta aquí quiere llegar la persona, pues ahí se acabaría el proceso terapéutico. Que eso luego le enlaza con otras cosas que ya le van llevando a una trascendencia del ego, a un encontrarse consigo misma pues de una manera más acercándose a su ser, pues entonces ya entraría un poco a la parte de la psicoterapia transpersonal, pero si no, no habría necesidad de tratarla, aunque fuéramos psicólogos transpersonales, ¿no? Claro. Para mí, yo como siempre con una visión un poco platónica, todo lo que nos pasa es como una sombra de la verdadera realidad. Entonces, cualquier problemática vital es como un símbolo o un signo que apunta a una realidad más honda y más profunda, y todo tiene como un sentido que apunta hacia esa unidad espiritual. Pero también es cierto lo que tú dices, ¿no? Que a veces si me duele una pierna, lo que quiero es un analgésico o lo que quiero es curármela y ya está, ¿no? Y no me interesa preguntarme de una manera más profunda ¿y por qué se me repite un patrón vital en el que siempre acabo metiendo la pata, ¿no? Sino que eso ya puede quedar como para otra vida o para otro momento, ¿no? Claro. Yo creo que una persona que acude a una psicoterapia transpersonal, supuestamente, si lo sabe que tiene el potencial
de llegar a trabajar temas espirituales con ese terapeuta porque el terapeuta está preparado para ello. Pero si no quiere, pues no. Lo que busca es ese terapeuta, esa ayuda de corte transpersonal, pero no para ejercerlo en terapia. Eso es. Vamos a hacer la cuñeta publicitaria, no solo de las jornadas que tenemos a final de febrero, que estaremos nosotros y Mardía, de la ATI, la Asociación Transpersonal Iberoamericana, que todo el mundo que esté en ámbito de habla hispana y tenga interés en lo transpersonal es como parada obligatoria, que dejaremos por aquí la página web. Tienes que, también al propio Román, le podéis buscar y consultarle como psicólogo transpersonal para lo que os haga falta. Y Mardía y yo estamos inaugurando una página web que se llama psicologiayespiritualidad.com, que por ahora casi no tiene contenido, pero lo que sí que tiene es nuestro primer curso, Un Santo en tu Espejo, que ya grabamos e hicimos en directo, pero hemos decidido también pues ofrecerlo o venderlo, aunque ya esté grabado, pues a un precio más barato. Y de esto ya también en el cuadro de descripción os dejo la información, o en psicologiayespiritualidad.com. Muy bien. ¿Y qué hace un psicólogo transpersonal en su consulta? O sea, yo llamo un día a Román y digo, oye, Román, tengo un problema, no sé muy bien cuál es el sentido de mi vida, o estoy como perdido espiritualmente, o quiero encontrar mi camino, o tengo extraños sueños y pesadillas, lo que sea, ¿no? Y entonces digo, ¿tú puedes ayudarme? Y me dice, bueno, sí, venga, ven a la consulta y probamos. ¿Y ahí qué pasa? Pues ahí empieza a darse el misterio. Es porque una cosa como Harry Potter, me imagino que va Román con la varita de Harry Potter. No, realmente la terapia, yo a lo largo de los años me he dado cuenta que es un arte, ¿no? O sea, es que realmente es un arte y es un misterio y a veces es un milagro. Porque a veces con trabajos que yo he pensado que no hemos avanzado mucho, de repente la persona dice que se encuentra fenomenal, sí, y que no necesita venir más. Sí. Y realmente es así. Y otras veces que yo me esfuerzo un montón y que creo que hemos hecho un muy buen trabajo, pues dejan de venir o directamente dicen no me encuentro bien y siguen igual. Entonces, y luego también lo que es la relación terapéutica, que es lo que sana realmente. Eso está ya demostrado científicamente. No es la escuela, no es la técnica, no es el terapeuta, es el vínculo, es la relación terapéutica que se establece entre el terapeuta y la persona. Entonces, eso es lo que sana realmente. Por eso es más parecido a un arte que a una técnica. Claro. Que generar un vínculo humano, ahí hay como elementos tan sutiles y a tantos niveles que no es algo que se pueda como forzar o fingir, ¿no? O que se pueda hacer técnicamente, ¿no? O no solo técnicamente. Hay algo de técnica, pero la técnica serían como los 10 primeros pasos de 100, ¿no? Claro. Exacto, y por eso hay tanta diferencia entre un terapeuta y otro, entre un psicólogo y otro, o psicóloga, pues porque es la persona en sí, no es el profesional, ¿no? ¿Y qué es lo que haría cuando llega una persona a consulta? Pues tratar de entender, primero cómo diagnosticar, ¿no? Qué está ocurriendo y por qué tiene este problema, ¿no? ¿Qué ha hecho que ese problema surja? Y ahí ya empezaríamos a ahondar en lo inconsciente, porque muchas veces, evidentemente, la persona se llega a consultas porque no sabe por qué. Esa persona ya ha hecho un trabajo de autoindagación, de tratar de entender y tratar de curarse también por sí misma, si no nadie va a gastarse el dinero a lo tonto, ¿no? Sí, sí. Entonces, si tú mismo ya no has conseguido avanzar, no consigues entender, no consigues sanar el problema que tienes, vas a un profesional. Entonces, creo que todo iría enfocado ya desde una perspectiva transpersonal, que a veces se hace sin necesidad ni siquiera de nombrarlo. Claro, ¿no? Qué interesante. Es que lo transpersonal siempre está presente, o lo espiritual, aunque un psicólogo crea que no, siempre está presente porque es la base de toda relación. Y lo inconsciente no digamos. Claro, la diferencia entre terapias, y ahora contaré un cuento después, pero ¿por qué desde la psicología transpersonal vemos que toda la terapia al final toca la dimensión espiritual? Porque yo creo que toda la terapia, desde el punto de vista de la psicología transpersonal, es una desconexión con el propio ser. O sea, de hecho está dicho, ¿no? Problema psicológico, enfermedad mental. Todos los problemas se dan en esa dimensión, ¿no? Psicológica y mental. En la parte espiritual no se dan esos problemas. ¿Por qué surgen estos problemas entonces? Porque hay una desconexión de esa persona entre lo que es su persona con lo que es su transpersona. Y eso es, qué importante esto que dices, esta es la clave. Y lo demás son síntomas, digamos. Las enfermedades o trastornos mentales es el síntoma de esa desconexión que sería la causa. Yo una vez llegué así espontáneamente a una metáfora que siempre utilizo para explicar esto, a ver si te parece interesante. Yo lo comparo con una rueda de bicicleta. La rueda de bicicleta, nuestro ser, o la parte, el alma, el espíritu, el ser, que es una palabra que me gusta más, sería el núcleo, el eje de la rueda. Este eje o esta rueda tiene una cubierta, ¿no? Que es la parte de goma que está en contacto con el mundo
que es la carretera o la calle, ¿no? La goma sería como, digamos, nuestra persona, y en la goma vamos a incluir también la llanta, que es la parte de metal, o sea, todo lo que es la parte superficial de la rueda, la llanta con la goma, con la cubierta propiamente dicha, sería la persona que nos conecta con el mundo, a la parte esencial de nuestra persona, que es el núcleo. ¿Y qué es lo que conecta una cosa con la otra? Los radios. ¿Tú sabías que en los radios, te has fijado alguna vez, en los radios de bicicleta, la parte que está unida a lo que es la llanta tiene como unas protuberancias ahí? Ajá. ¿Tú sabías que eso se mueve y se ajusta? Ajá, no lo sabía. Pues esos son como unas varillas, unas cositas que se pueden ir ajustando, y si no están ajustadas, la rueda va así. Y si no haces la prueba, ir moviendo eso con un alicate y vas a ver cómo la rueda. Entonces, yo lo que entiendo por enfermedad mental, por trastorno psicológico, y a donde conduciría una terapia, sea el tipo que sea, no importa que sea transpersonal. Transpersonal es la forma de entender esto, pero cualquier terapia conduciría a esto, es ajustar, como las cuerdas de una guitarra, afinar esos radios que sintonicen la persona con su esencia. Entonces, cuando una persona vive en su esencia, pero no está conectada con su parte personal que expresa al mundo, esa persona estaría desconectada de sí misma. Y ahí surgirían pues diferentes tipos de problemas. Wow. Ostras, qué pasada. Claro que es muy habitual la metáfora de la rueda y los radios, ¿no? Como los radios como diferentes caminos que llegan a ese centro inmóvil, ¿no? Y el mundo, pero nunca lo había oído expresar de esa manera, ¿eh? Como la rueda de la bicicleta y con esa, ¿no? Con esa gracia. Sí, así es, eso es la terapia, como irlo nivelando para que vaya equilibrándose y no desnivele, y al final todo ruede como debe, ¿no? Sí. Claro, al fin y al cabo nosotros nacemos en esta vida inconscientes, ¿no? No iba a decir ignorantes, sino inconscientes, y poco a poco, por la propia naturaleza mental, psicológica, porque la necesitamos igual que un cuerpo, yo le llamo cuerpo psíquico. Nadie duda de que necesitamos un cuerpo físico para vivir aquí. Nadie duda del sentido y del lugar que ocupa nuestro cuerpo, ¿no? Pero siempre cuestionamos el cuerpo psíquico. Entonces, el cuerpo psíquico también es necesario para estar en este plano de existencia, pero es un cuerpo, no es nosotros. Igual que nadie se identifica con su cuerpo porque entiende que es su cuerpo y que podríamos mutilarnos, ¿no? Perder piernas, brazos, etcétera. Incluso hay trasplantes de órganos que ya no son nuestro cuerpo y no dejamos de ser nosotros. Pues con la mente yo creo que ocurre igual, ¿no? Nosotros podemos vivir trastornos mentales, psicológicos, pero podremos sufrir más o menos como sufriríamos con nuestro cuerpo, pero no nos identificamos con nuestro cuerpo igual, pero sin embargo sí que nos identificamos con nuestra mente. Y ahí ya se está dando esa identificación con la parte personal, ya en sí misma está creando una distorsión de la realidad, porque nuestra realidad es la esencia, el núcleo de esa bicicleta, ¿no? el eje de la bicicleta. Sí, perfectamente explicado, qué maravilla, ¿sí? Justo así lo entiendo yo también. ¿Sí? Claro, entonces toda terapia iría, que además ni el propio terapeuta a veces sabe cuál es. Sí sabemos cuál es la esencia, ¿no? Desde lo transpersonal, que es esa parte espiritual, pero no sabemos cuál es el tipo de persona o qué es lo que cómo tiene que expresarse ese ser para que esté sintonizado con la persona que es, ¿no? O que igual se convierte en una persona con la que no se identifica, y el trabajo terapéutico iría hacia transformar esa persona. Porque una persona necesitamos ser, o sea, vivimos en este mundo y necesitamos una persona. Entonces se trata de sintonizar eso. Y cualquier terapia ayuda a eso. Por eso sirve cualquiera. La transpersonal sería directamente a la persona que le interese una transpersonal, o un psicólogo que tenga esta visión, ¿no? Pero un cognitivo conductual, un psicoanalista, un humanista, un gestático, pues sirve también porque con el trabajo que va a hacer con ese profesional va a sintonizar igualmente esos radios de la bicicleta. Sí, así quiero entenderlo yo cada vez más, que todo enfoque y todo abordaje a esa, como decíamos antes, a esa increíble complejidad del humano puede ser útil si se hace de una manera no exclusivista, diciendo esto es todo lo que hay, ¿no? Como solo somos materia, o solo somos conducta, o solo somos inconsciente, diría un psicoanalista, o solo somos procesos cognitivos. Ese es el problema, como el ser humano no es más que esa sinécdoque, esa reducción del todo a una parte. Porque claro, para mí otra forma de decir esto mismo que tú has dicho sería la dialéctica del todo y de las partes. Es decir, el problema es identificarme con una parte de lo que soy, ¿no? Ya sea mi ego, mi mente o mi cuerpo, y olvidar la totalidad. Y entonces cuando la parte quiere usurpar el todo, en el lenguaje de la tradición diríamos que es casi un ídolo, una idolatría, ¿no? Y la idolatría hoy más habitual es la idolatría de mi ego, un poco narcisistamente, ¿no? De yo soy mi ego, y esto es una de las primeras cosas que hay que desmontar en terapia para ir a esa parte más profunda que podríamos llamar el alma o la psique o el espíritu o como quieras, ¿no?
Sí, y que cualquier persona va a ir llegando a eso sin ponerle el nombre Sí, de sí. espiritual, Eso es de lo de menos. alma, o es que se va encontrando mejor consigo misma. En el momento que una persona dice, me encuentro mejor, yo, desde mi perspectiva, ya estoy entendiendo que esa persona vive más en concordancia con su ser. Sí, se nota hasta en el cuerpo. Cencillo, Luis Cencillo, ¿no? Que también conocemos Sí, los dos, hablaba de una cualidad que a mí me costó entender, pero que se siente cuando uno va sanando psicológicamente, se siente hasta en el cuerpo, y él hablaba del esponjamiento, ¿no? Decía que te así, sientes como esponjoso, ¿no? Así. Sí, sí. que fluyes, ¿no? Fluyes, ¿no? Estás Y en hay una flow. sensación como de esponjamiento, ¿no? Que estás como a gustito contigo mismo, ¿no? Sí, y que en el fondo sientes que fluyes con la vida. Me acuerdo, una vez pregunté a un lama, yo tenía muchos problemas para decidir, y me decía el lama que él no tomaba decisiones. Y yo, ¿cómo es posible que si a las 5 hay que estar aquí y a la vez te ofrecen otra cosa para estar allá, tienes que decidir esta o la otra? Y me decía, no lo decido, se decide solo. Y aquello que en su momento, hace 15 años, que no pude entender, ahora me está pasando a mí. Ahora yo soy el que muchas veces no decido, las cosas fluyen, se dan por sí mismas y se deciden por sí mismas. Otras veces no, tengo que decidir, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que surgen porque es lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Sí, en toda la tradición oriental, en Ramana Maharshi, por ejemplo, que es uno de los santos que tratamos, todo se trata de eso, ¿no? De llegar a una especie de vivencia en la que ya no hay un hacedor, en que todo queda hecho, una cosa como taoísta, no es una pasividad ante el mundo, ¿no? Porque es como dice el Tao, no hay nada, o sea, nadie hace nada, pero nada queda sin hacer. Sí. No se trata de una pasividad, sino de estar como insertado en ese fluir y no estar identificado con el hacedor, ¿no? Porque entonces ahí de nuevo es cuando estamos cayendo en ese espejismo o en esa hipnosis del ego, pensando que somos una cosa muy estrecha. Oye, ¿por qué no está Mardía en este vídeo? Porque teníamos que hablar tú y yo para cerrar ese círculo de haber conocido la psicología transpersonal gracias a ti y terminar en un vídeo hablando de la psicología transpersonal tú y yo. De hecho, voy a terminar este vídeo de una manera que te va a sorprender y te va a gustar. No podemos terminarlo, todavía quiero decir una cosa. Ah, vale, pues voy a continuar este vídeo de una manera que te va a sorprender y te va a encantar, y que tiene que ver también con cerrar círculos, porque no solamente cerramos el círculo de las jornadas, de que nos conocimos en unas jornadas transpersonales en la Universidad Autónoma, en mi asociación Mandala, y ahora desde la Asociación Transpersonal Iberoamericana nos reconocemos en la jornada que se va a organizar en Zaragoza, que venid y apuntaos, que va a merecer mucho la pena, y estaremos los dos y Mardía, sí, y mucha más gente interesante, sino que voy a hablar de otro círculo que tú sabes que yo estoy ahora planteando, me estoy acabando una novela, esto no sé si lo habré dicho ya en el canal, pero entrar a buscar editorial, yo creo que todavía quedarían unos meses hasta que se pueda ver físicamente, pero estoy acabando una novela que estoy escribiendo por puro placer, y el siguiente libro que quiero hacer, si todo va bien, es uno sobre sueños, porque a mí me interesa mucho trabajar con el material onírico, y te voy a contar un sueño. ¿Me dejas? Sí, sí. Es un sueño de una persona que hay como un grupo de niños, y en algún momento esta persona está resolviendo un cubo de Rubik o algo parecido, que esta metáfora me encanta, y además yo la aplico mucho en psicología, esta metáfora, ¿no? Como muchos psicólogos estudian la carrera porque quieren resolver su propio cubo de Rubik, ¿no? Es como, ya he probado con un montón de terapias, he ido al psiquiatra y tal, y sigo igual de mal, así que bueno, voy a estudiar psicología a ver si así me aprovecha, ¿no? De algo. Por eso en psicología hay tanto loco, ¿no? Era uno de los lugares donde hemos encontrado, por lo menos yo, más locos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, en este sueño hay alguien resolviendo el cubo de Rubik, no recuerdo bien, te cuento lo que recuerdo, y hay una persona enmascarada que además lleva como, creo que, dos colores, rojo y negro o algo así, ¿no? Como una fusión de contrarios. Y entonces esta persona le decía como a un grupo de niños que pasaran, y tenían que pasar muchas aventuras y muchos lugares, hasta que al final uno de los niños, que era el soñante, acaba al final del sueño cerrando el círculo y poniéndose él mismo la máscara para decir a los niños que pasen, ¿no? Formando como ese ciclo que se cierra de la madurez. Este sueño es un rito de paso alucinante y prueba el significado tan profundo que tienen los sueños, y cómo hay sueños que son una lección de psicología, que son en sí mismo como una metáfora vital, ¿no? ¿Sabes de quién es el sueño, no? Mío. Me lo contaste hace 15 años a lo mejor, ¿eh? Aún no, me acuerdo. 15 no, más de 20. 15, más de 20. Y aún recuerdo este sueño porque me pareció precioso, y es un sueño como que ahora de pronto tiene sentido, ¿no? Como tú, estando en la carrera, aprendiendo de personal, y ahora eres como el otro personaje, como diríamos, como el maestro de ceremonias, ¿no? O el maestro Yoda, ¿no? O el que está animando como psicólogo a crecer a las partes infantiles de los demás, ¿no? Resolviendo el cubo de Rubik. Bueno, yo en su momento, también cuando lo comenté contigo, le di otra interpretación. Yo vivía una crisis de mucha... Sí, los sueños tienen muchos niveles, sí. Significan a la vez muchas cosas. Pero lo que representó, y a día de hoy sigue representándoles, éramos como unos niños que estábamos en un campamento, y sí que una persona con la mitad de la cara pintada de rojo y otra mitad pintada de negro, y con una capa, lo único que nos decía era, corred, y no paréis por nada del mundo. Y todos empezamos a correr, ¿no? Me acuerdo que venía gente
con mutilada de frente, la gente se paraba y yo le decía a uno... Ostras, qué no, interesante. yo le decía... Se había parado y yo, no, ha dicho que no paremos por nada del mundo, sigue el otro, que no hay que tomárselo tan en serio, que yo estoy cansado, y luego sigo. Y yo, bueno, pues yo sigo. Y veía a la gente que venía en dirección contraria, ¿no? Mutilada, y me daba miedo, pero como me habían dicho, corre, corre y no pares por nada del mundo, yo seguía. Y en esto que entramos en una casa, y ahí había, lo que es representativo es que en esa casa solamente íbamos 2, yo iba ya al segundo, digamos, en esa carrera, ¿no? Y el que iba delante mía se paró para ayudar a un enfermo que estaba en una cama en esa casa, un enfermo, era el concepto de enfermo, pero no le pasaba nada. Y estaba resolviendo un cubo de Rubik el enfermo. Qué metáfora, qué alucinante. Era el enfermo el que estaba reparando el cubo. Sí, es una enfermedad que todos podemos entender, meternos a lo mejor en un juego mental o tal, y eso te acabas postrado, ¿no? Sí, estar ahí como bloqueado. Y esta persona le estaba ayudando a resolver el cubo de Rubik. Y podría parecer como muy poco solidario, ¿no? Pero yo le dije, pero ha dicho que no nos paremos por nada del mundo. Y él decía, no, que solo es un momento. Yo creo que él se enganchó también en ese juego, ¿no? Qué bonito. Y es cuando dije, bueno, pues yo sigo, pero ahí es cuando ya el sueño se para, ¿no? Y hay una voz que te dice, coge únicamente lo imprescindible. Ese punto del sueño. Y en el toma únicamente lo imprescindible, pues yo acabé meando en una cantimplora, me quité toda la ropa. De otro círculo, ¿no? Sí, y entonces había una puerta que abrí, y al abrir esa puerta me veía con la cara pintada de negro, la otra mitad de rojo, una capa, un montón de niños en mis pies diciéndoles corred, corred y no paréis por nada del mundo. Pues me ponen los pelos de punta porque es toda una trayectoria existencial. Y ahora me vas a permitir hacerte terapia en directo, ¿de acuerdo? Esto es una primicia, terapia en directo. A ver. El psicólogo psicoanalizado, ¿no? El psicólogo tratando a otro psicólogo. Porque venimos hablando de uno de los problemas que tienes, ¿no? Que es el de la gestión del tiempo, porque haces tantas cosas, tu vida es tan plena y estás a tantas cosas a la vez que parece que siempre llegamos 10 minutos tarde a todo. Y ahora escuchando este sueño, contándomelo tú, porque yo no recordaba tantos detalles, pero ahora contándomelo tú, veo que en este sueño está todo, ¿no? Como el corred, ¿no? Que hay que ir muy rápidamente a algo, y como eso es algo que puede vivirse como un problema, ya mira el reloj. Ya mira el reloj, a ver si llego tarde. Pero también es una virtud, porque eso es lo que te lleva a no perderte, digamos, en los recodos del camino, quedarte como bloqueado en nada y poder seguir adelante. Y la clave final del sueño es la que te da como esa voz en off, ¿no? Que era como algo así, como que es lo que decía esta voz en off. Sí, lleva únicamente lo imprescindible. Eso, lleva únicamente lo imprescindible. Ya esto lo llamaría podar el árbol. Según vamos creciendo en la vida, cada vez hay que podar las ramas para que al final, cuando vayamos llegando, si Dios quiere, a la vejez, pues haya una o dos ramas fuertes y no tengamos que estar a 1000 cosas a la vez. Pero a lo mejor ahora, que todavía, digamos que eres joven, te toca, ¿no? Estar en este proceso de estar a 1000 cosas a la vez, ¿no? Porque interesante, y cómo ya en este sueño toda esta problemática ya aparece reflejada. A mí lo que me sorprende es que te sigues acordando del sueño casi literalmente. Memoria. Yo recuerdo miles de sueños, tengo muy buena memoria para los sueños, y el libro que pienso escribir va a estar basado un poco en esta idea, es coger un sueño, y a lo mejor meto el tuyo con tu permiso, coger un sueño y desde ahí hacer un análisis psicológico desde ese sueño, porque hay sueños que a mí me han enseñado psicología, los sueños, ¿no? Por ejemplo este, ¿no? Yo me acuerdo de una vez que tú me hablaste de un sueño que tuviste, que había una policía. Una mujer policía. No. Había una policía que era la policía de la mente o la policía de la conciencia. Sí, la policía del pensamiento. La policía del pensamiento. Sí. Había alguien como que estaba vigilando qué es lo que estabas pensando y se llamaban la policía del pensamiento. Sí, que es de 1894. Ahí, no, pero eso es la novela. Es la novela, sí, lo que aparece. Sí, yo tuve un sueño, sí, creo que lo recuerdo. A mí me quedó impactado el término. Qué pasada. Ostras, ya es que ahora estoy en la carrera, como de nuevo contigo, cuando íbamos allá a la carrera y nos íbamos por ahí a ver si ligábamos y tal. Frustradamente, sí. Pero pasamos buenas aventuras, ¿no? Bueno, medio ligamos un poco. Hubo algún día que medio ligamos, no tampoco para tirar cohetes. Nos lo pasamos bien todos. Sí, lo pasamos bien. Fue un tiempo interesante. Qué época, la universitaria. ¿Te tienes que ir ya o tienes tiempo para decir algo más? Sí, el cuento, no sé, un cuento, una historia que no sé si... La historia de las cuatro personas que acuden a 4 psicólogos distintos. No sé, no lo conozco, pero creo que me va a encantar. A ver. Porque al hilo de lo que hemos hablado del eclecticismo en psicología, las escuelas, etcétera, ¿no? Pues son 4 amigos. Parece un chiste, pero no es un chiste, es un cuento de sabiduría. Que viene a ejemplificar lo que hemos hablado, ¿no? Son 4 amigos con 4 problemas distintos, cada uno el suyo, que deciden ir a un psicólogo. Entonces, uno decide ir a un psicoanalista, otro a un conductista, que sería cognitivo-conductual hoy en día, otro que decide ir a un humanista, que podría ser un Gestalt, y otro que decide ir a un transpersonal o integral. Y al cabo de un año,
te está diciendo que la terapia, pues mínimo tiene que durar 1 año. No, es broma. Esa es la de Román. Las mías duran 6 meses, con rebaja del 10%. No, venga, así que sí. Pero después de 1 año se encuentran y se vuelven a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con tu psicólogo, con el psicoanalista? ¿Ya has solucionado tu problema? Y entonces contesta, pues no he solucionado mi problema, pero ahora entiendo por qué lo tengo. Ah, qué interesante, le dicen los 3. Le preguntan, ¿y tú al que fuiste al psicólogo cognitivo-conductual, te solucionó el problema? Y dice, pues sí, me solucionó el problema, pero tengo otro que antes no tenía. Genial. Y dice, vaya hombre, pero bueno, has avanzado. Le preguntan al que fue al humanista gestáltico, ¿y qué tal? ¿Solucionó tu problema? Y dice, pues yo tampoco lo solucioné, pero ¿sabes? Ahora ya no me importa. Genial. Y ya por fin le dicen al psicólogo, al que fue al psicólogo transpersonal integral, le dijeron, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Ya has solucionado tu problema? Y contesta, pues yo tampoco, pero ahora lo puedo agradecer. Oh, qué bonito. Entonces yo creo que eso ejemplifica un poco cuál es el final un poco de cada terapia, ¿no? No significa, o sea, agradecer un problema, que sería un poco a lo que llevaría concretamente a la transpersonal, ¿no? Es como que te das cuenta de que lo que habías interpretado como problema hasta ahora, pues en el fondo ha sido la oportunidad de un crecimiento espiritual. Sí, así es. Y más aún yo diría que muchas veces lo que llamamos problema, o en un lenguaje sanitario que no me gusta nada, el síntoma, sería la manera en que está gritando el alma, como decías antes, porque no la estamos escuchando, porque hay un desfase, un desajuste entre nuestro ser profundo y verdadero, nuestro verdadero yo, y el personaje que actuamos en el mundo y nuestro ego, y entonces el síntoma es lo más sano y saludable que tenemos, porque es un grito de nuestro alma y todo el resto de nuestra vida puede ser como una ficción en la que nos hemos ido metiendo, que nos está alejando precisamente de nuestro ser verdadero. Entonces no solo hay que agradecer el síntoma, sino que nos está dando como un mapa o un camino, como en tu sueño, corre, ¿no? Para llegar a alguna parte. Exactamente, igual que el cuerpo tiene un dolor y ese dolor lo atendemos, sobre todo cuando duele mucho, ¿no? Y te está diciendo, desde otros modelos médicos, la medicina ayurvédica, la medicina china, el síntoma es un mensajero, ¿no? Y se trata de ver qué está funcionando mal o qué estás haciendo mal, y el cuerpo te está hablando a través de ese dolor. Con la parte psicológica sería igual, el síntoma psicológico sería el mensajero, sería la traducción de que algo está funcionando mal, que tenemos que entender qué es, pero esa es como la puerta por la que hay que empezar a andar, ¿no? Entonces, pues hay que hacer caso a los síntomas y hay que verlos como verdaderos maestros, ¿no? Claro, exacto. No es una pelea frontal, porque eso lleva al desastre. De hecho, esto aparece mucho también en sueños, ¿no? Yo he escuchado muchas veces el sueño de alguien que se pelea consigo mismo, y entonces como te estás peleando con alguien que es igual que tú, es como que vas como chocando el puño con el puño, o como haciendo movimientos simétricos, y te vas agotando sin que la pelea vaya a ninguna parte, ¿no? Porque a veces confrontar el síntoma al mismo nivel es eso, cuando lo que hay que hacer es verlo como desde arriba o desde esa parte espiritual a otro nivel. De repente el síntoma tiene sentido y se puede trascender. Y esto no es algo teórico, esto es algo que es empírico, en el sentido de que se palpa y se ve en consulta claramente, ¿no? Exacto. Yo creo que sobre todo tenemos que hablar de la paciencia, porque muchas veces cuando acudimos a la consulta queremos resolver eso ya, ¿no? Incluso que el terapeuta nos diga qué me pasa y qué tengo que hacer para que se me pase, ¿no? Y a veces ni el terapeuta lo sabe porque lo va descubriendo con el cliente. Yo les digo tu vida, cuando me dicen, ¿pero qué me pasa, doctor? Digo, pues te pasa tu vida, que es así, que la tuya es así. Bueno, a ver, si se puede cambiar, pues sería bueno cambiarlo. Si no, desde luego lo mejor es poderlo aceptar. La diferencia, como dice esa oración, es encontrar la diferencia. Pero cuando tratamos un tema, sobre todo, que nos ha acompañado durante toda la vida o durante años, y vamos a consulta porque tenemos ese problema, lo primero que tenemos que hacer es generar una actitud de paciencia y de autocompasión y de tolerancia con uno mismo, ¿no? Porque si llevas así años con ese síntoma, desde luego que el mensaje debe ser brutal, porque lleva años, tu ser lleva años diciéndote que quiere algo y tú no lo has entendido en años. Entonces hay que entender el lenguaje de tu espíritu, de tu ser, para ayudarte a deshacer ese síntoma, ¿no? o a reconducirte, a sintonizar esos radios que decíamos antes de la bicicleta, pero eso puede llevar tiempo. Y hasta que eso se entiende por parte de uno, de otro, de los dos, pues hay que tener una buena dosis de paciencia. Claro, por eso el paciente también podríamos utilizar, como no hay ningún término adecuado, porque ni cliente, que parece que lo importante es lo económico, ni paciente, porque parece que es enfermo. Entonces, pero en este sentido, paciente de paciencia o de padecer, ¿no? Ahí puede ser interesante. Paciente, sí, porque hay que tener paciencia.
Esa terminología me encanta, ¿no? Y a la vez el propio terapeuta, al menos hablo por mí, también somos pacientes, porque cada uno, el psicólogo no, como dice una definición, dice el psicólogo es una persona con problemas que ayuda a otra persona que también tiene problemas, pero distintos. Sí, algo así. Porque realmente los terapeutas también tenemos problemas, ¿no? Y tenemos que tener paciencia, tenemos que además dar ejemplo. Y hay que ser un poco, como dice algún conocido psicólogo, como el padre del hijo pródigo, ¿no? Hay que estar, ¿no? Porque el paciente una y otra vez, o el paciente, ¿no? Es que suena, pero además te colocas tú arriba, ¿no? El paciente, yo estoy aquí mirando al paciente, ¿no? Sino que la persona, el consultante o la persona que viene a verte, claro, una y otra vez va recayendo en su vida y a veces tú, simplemente porque estás fuera, no porque seas mejor ni peor, lo ves muy claro, o porque llevas 20 años viendo casos, ¿no? Entonces lo ves muy claro y aún así tienes que darle como la misma apertura, el mismo cariño, a pesar de que está como recayendo en su movida una y otra vez, ¿no? Esto es muy interesante y ahí tienes que armarte de paciencia, de una paciencia amorosa incluso, ¿no? Claro, porque muchas veces, como digo yo, ¿no? A veces la clarividencia, el insight, el entendimiento, a veces viene a puro de pico y pala, Eso. de un granito, un día, otro día, y a veces viene súbitamente, ¿no? Pero siempre digo que cuando viene súbitamente, generalmente viene originada porque hay un gran sufrimiento. Un accidente, una muerte, una pérdida grave, eso a veces hace como un estado expandido de consciencia que trasciende el ego y eso hace entender cosas, ¿no? Eso es. Pero cuando eso no se da, pues hay que ir poquito a poquito y ahí es cuando la paciencia es necesaria. Eso es, así es. Pero hemos hablado mucho de terapia y psicoterapia y hemos hablado poco de psicología transpersonal. Sí que antes de acabar, si quiero decir otra metáfora, me gustan mucho las metáforas. Esta supongo que... Todo el lenguaje es metáfora. Una parte es muy usada ya, pero el final de esta otra metáfora igual es nueva. Es la metáfora del iceberg, que decimos en español, pero es iceberg. 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 Sí. Se ríen de mí cuando Yo no me reiría de ti nunca, ¿eh? La metáfora del iceberg, que ha sido muy, Sí, venga, pero ha sido muy utilizada como para la parte consciente. Es que en de España parte... somos paletos y nos gusta, ¿no? Entonces decimos iceberg, ¿no? Y nos encanta. Si alguien dice iceberg, lo dice bien, es como que no... Ahora vengo de un viaje también al extranjero y he dicho Google, ¿no? Sí. Google. Y se han reído de mí por decir la U, Google. Porque no es Google, es como una Google, sí, menos. algo así. Pues también se nos ríen hasta al mencionar Google. Google. Bueno, pues el caso es que la metáfora del iceberg se ha utilizado mucho, ¿no? La parte consciente es la que se ve y la gran masa de hielo que esté sumergida, esa sería la parte inconsciente. Esto es habitual. Pero llevándolo al terreno transpersonal, que me gusta mucho esta metáfora porque lo explica fácilmente, ¿no? ¿Qué es un iceberg? Es una gran masa de hielo. Entonces vamos a imaginar que está en la Antártida o en el Polo Norte y que se desprende, una parte de ese iceberg se desprende y va navegando hacia aguas más calientes. ¿Y qué ocurriría con ese fragmento de iceberg? Que se iría fundiendo, claro, qué bonito. Se iría diluyendo hasta el océano, que es lo que siempre fue en realidad. Volvería a su propio origen y a su propio ser. Exacto, cuando el iceberg estaba en forma, que es una forma, en forma de hielo, forma de iceberg, forma de hielo, sería la parte personal, con su consciente y su inconsciente personal. Que cuaja en algo que parece que tiene una identidad y una unidad muy sólida y una individualidad y una autonomía, pero en realidad siempre fue agua. Y que se siente separado del resto cuando es la misma naturaleza. Cuando se diluye, no habría manera de encontrar cuál es la molécula de agua H2O que pertenecía a la masa de hielo y cuál es la molécula de agua H2O que pertenecía al mar. No hay diferencia entre una y otra, porque siempre han sido lo mismo, el mar. Lo que pasa es que se ha diferenciado por su forma personal de iceberg, ¿no? Pero en el fondo siempre han sido lo mismo. La consciencia transpersonal sería eso, ¿no? Darse cuenta de que todo eres tú y tú eres todo. Pero para eso tienes que llegar a esa consciencia, ¿no? Si vives en tu forma personal, en tu forma encapsulada de conciencia, siempre te vas a sentir distinto y el resto de cosas las vas a sentir distintas también, sin serlo. No, por eso tal vez uno de los caminos más seguros para llegar a esa conciencia transpersonal sea, como diría Mardía si estuviera aquí, a través de la humildad, de ser yo nada o muy poca cosa, porque si no corro un riesgo terrible, que esto sería una enfermedad transpersonal en toda regla, que es la inflación narcisista del ego, ¿no? Y pensarme que pero el yo pequeñito, Rafa Millán, soy la leche, ¿no? Que esto lo vemos en consulta continuamente, ¿no? Pues sí. Cuando Rafa Millán no es nada, pobre. Al ego hay que tenerlo domado, ¿no? Domesticado. Nunca se le va a poder matar y no sería bueno porque es necesario para existir, pero es necesario. Es necesario tener un ego y hay que mimarlo, hay que darle su lugar, ¿no? No dejar que crezca, ni siquiera el espiritual, que también hay un ego espiritual,
que tenerlo domado. Bueno, como yo creo que este vídeo os ha encantado, si lo petáis a like, traeremos de nuevo a Román al canal y seguiremos hablando de este y de muchos otros temas. Cada vez que pase por Madrid les robamos una hora rápida, como hoy, rápidamente desde Atocha, venimos, grabamos y te vas de nuevo. Y ya sabéis, seguidnos en las jornadas, seguidnos en la ATI, Asociación Transpersonal Iberoamericana, las jornadas más allá del ego que se celebrarán en la Universidad de Zaragoza a final de febrero de este año 2023. Un santo en tu espejo en la recientemente estrenada página web psicologiaespiritualidad.com. Buscad a Román también como terapeuta, quien tenga interés en sus servicios, y ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Lo que yo tengo que decir. Esto siempre queda como romántico, no queda como tierno. Un abrazo así en directo. Gracias. Bueno, a vosotros sí que queda algo importante. Suscribíos al canal, darnos a like y compartirlo en redes sociales si os ha interesado, que esto hay que decirlo siempre para que el trabajo llegue a alguna parte. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo porque tienen interés en lo espiritual, ¿no? Sobre todo si habéis llegado hasta el final del vídeo. También por aguantarnos, pero el tener interés por la espiritualidad a mí me augura un buen futuro de este planeta, que a veces no es tan fácil percibirlo así. Como decíamos en otro vídeo que hemos grabado, que no sé si publicaré antes o después, lo del siglo XXI será místico o no será, pero vamos regular, ¿eh? Hemos empezado justitos, a ver si luego lo remontamos. Cada uno que haga su pequeño trabajo en su circunstancia cotidiana. Amén, amén. Pues nada, muchas gracias Amén. a todos y bendiciones.